Todos tendrán una noche poderosa e inquebrantable. Impactante. Sabía intensamente que nos esperaba una noche poderosa. Estoy sorprendido. Bueno, en Kryvyi Rog, en la ciudad natal de Vladimir Zelensky, está ocurriendo una locura. Esta locura sucede junto con los reclutadores a la fuerza, por su culpa, en toda Ucrania. Pero una manifestación especialmente aterradora ocurrió hace muy poco. Y sobre esto no se puede guardar silencio, hay que hablar de ello en todas partes. El asunto es que los reclutadores a la fuerza atraparon a un hombre que resultó ser el único progenitor de una niña pequeña en ese momento. Y se lo llevaron, simplemente la niña se quedó en el jardín de niños. Así de simple, así es todo. Sin averiguar nada, se lo llevaron. O sea, me sorprende. Bueno, vamos primero, antes de indignarnos, a ver qué pasó. Aquí nos cuentan lo siguiente. En Kryvyi Rog movilizaron a un padre soltero. Ya le pusieron atención a esto. Eso está bien. Las autoridades, en la persona del ombudsman, el hombre Castoro Lubins, ya están al tanto. Veamos si esto sirve de algo. Entonces, en Kryvyi Rog movilizaron a un hombre de 34 años mientras su hija de 5 años estaba en el jardín de niños. Según la directora del jardín de niños, la niña estaba siendo criada solo por su padre. Por eso, después de su movilización, la niña se quedó sola. Una niña de 5 años se quedó sola, imagínate. Ahora, después del divorcio, la familia está separada, la mamá al parecer se fue. Y la niña vive con su papá, la madre renunció a criarla y no le interesa el destino de su hija. El hombre estaba siendo buscado por el Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social, pero él quería obtener un aplazamiento de la movilización. Sin embargo, cada vez le negaban la solicitud. Lo más probable es que sea porque no tiene una decisión judicial que confirme oficialmente el hecho de que cría solo a su hija. O sea, piénsalo, no la tiene. Es como en el viejo poema. Sin un papel no eres nadie, pero con un papel eres una persona. Así es como pasa. Si no tienes algún papel, que a nadie le importa excepto a esos mismos cazadores de gente que reparten citatorios, puedes terminar en el ejército dejando a tu hijo pues literalmente en la calle. Bueno, o en el kinder, que no es muy diferente. Y en todo este barril de alquitrán, negrísimo y sumamente apestoso, hay una cucharada o más bien probablemente un frasco entero de miel. El caso es que una empleada del kinder resultó ser completamente compasiva y se llevó a la niña con ella. Es decir, gracias a Dios no la enviarán a un orfanato. Ella es la directora del kinder, Natalia Yuvtishenko. Y ella contó que, después de la movilización, el padre de la niña logró llamar y preguntar dónde estaba su hija, pero después de eso ya no volvió a comunicarse. Después de que todo esto sucedió, al abuelo le entregaron a la niña, pero al final fue esta empleada del jardín de niños quien se la llevó. Aquí hay información sobre eso. Aquí incluso encontré un video directamente sobre este tema, pero que algo así esté pasando, pues no sé ni cómo llamarlo, país del smartphone. Lamentablemente nuestra petición no se resolvió. ¿No dejaron salir a mi papá para eso? Esa no es mi mamá, es la directora del kinder. Para que la niña no se quede en la calle, me la llevo a mi casa para que al menos pueda pasar la noche en una cama con sábanas limpias. Y mañana seguiremos abordando los temas relacionados con que se llevaran a su papá. Bueno, o sea, aquí no se trata de adopción, pero eso es comprensible en las circunstancias actuales. Hacerse cargo de un niño no es fácil. Dinero, estar al pendiente todo el tiempo. Además, no sabemos si la mujer tiene hijos propios. Pero, sin embargo, ella no abandonó a la niña, se quedó con ella, y ahora se está resolviendo esta situación. Ahora, debido a este enorme problema, este terrible y escandaloso caso, la Rada Suprema ha convocado al jefe del Centro Local de Reclutamiento Militar para que rinda declaración. En la representación regional informaron que enviaron solicitudes oficiales a los cazadores de personas. Bueno, ya saben, ellos dirán, pues no sabíamos. Incluso si resulta, y esperemos que así sea, es posible que simplemente nadie sea culpable entre estos desalmados. Dirán, bueno, pues no hay papel y nosotros todos según la ley y eso es todo, y luego irán a atrapar a otros menos afortunados, digamos así. Luego, el comisionado de la Rada Suprema de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmitry Lubinets, reaccionó a este mismo incidente. Ahora se llama Ombudsman. Bueno, y dijo que el padre era el único responsable del niño después del divorcio. Él decidía todo, absolutamente todo. Y por eso no debería haber ninguna movilización. La movilización, dice él, es necesaria para un país que se defiende, pero la fuerza del Estado no solo se mide por la capacidad de actuar rápido, sino también por la capacidad de ver a la persona en cada decisión. Bueno, en resumen, aquí solo son palabras bonitas. Está claro que paz en todo el mundo, que nadie se irá ofendido y todo eso.
Pero sin embargo, ya es bueno que alguien se ocupe de estos asuntos, aunque sean los más sonados, los más escandalosos. Porque de lo contrario, bueno, eso sería terrible. Bueno, ya les mostré antes, ¿verdad? Los reclutadores andan libremente con armas de fuego, con bates de aluminio. Obviamente no son fanáticos del béisbol y no juegan en su tiempo libre, si es que se puede llamar trabajo a lo que hacen, ni tampoco en su tiempo libre de andar cazando gente, ni nada por el estilo. Bueno, las usan para lo que fueron hechas contra sus propios ciudadanos, es decir, estos llamados exmilitares, que en realidad nunca fueron militares, salvo unos pocos, declaran en realidad una guerra civil contra sus propios ciudadanos. Y así es como sucede. O sea, mira, ¿ves? Por un lado amenazan con unos buriatos míticos que ningún ucraniano ha visto jamás, pero ya los asustaron. Por otro lado, ves a los especialistas locales que, por cierto, la mayoría de los empleados de los centros de reclutamiento no hablan ucraniano, sino que hablan exclusivamente ruso. Y por supuesto se presentan como amigos de los ciudadanos ucranianos. Ellos están al servicio, ayudan al ejército y entre ellos no hay malas personas, siempre hacen todo para que el ciudadano se sienta como una persona. Bueno, así son estos, quería decir camaradas, pero no son nuestros camaradas. Pero eso es lo primero. Lo segundo es que de repente los antiguos amigos ya empiezan a oponerse a Zelensky. Más precisamente no es tanto contra él personalmente, aunque también, sino contra la política que intenta imponer a los estados vecinos. Por ejemplo, Magyar, el líder de Hungría, declaró inesperadamente que Hungría quiere y va a otorgar asilo a los hombres ucranianos, incluso si la Unión Europea se opone. Les recuerdo a qué se debe esto. La Unión Europea está considerando ahora la posibilidad de aceptar refugiados de Ucrania, excepto a los hombres de entre 23 y 60 años, es decir, no los aceptarán ni les otorgarán el estatus de refugio temporal. Al menos por ahora esto aún no se ha aprobado, pero es un tema que se discute activamente en los pasillos, digamos, del floreciente y próspero jardín paradisíaco europeo. A pesar de que esto, bueno, contradice completamente la Convención de Derechos Humanos, es una especie de injusticia de género, por así decirlo, y en Europa todo es sobre género. Por eso se están planeando esas cosas horribles allá, pero mires por donde lo mires, es una barbaridad. O sea, si una persona ya salió de su patria, como se dice, en casa es mejor, entonces tiene derecho a protección. Pero los poderosos de este mundo, representados por algunos países europeos, dicen que no van a aceptar nada de eso, que allá sigan peleando, que ese puercoespín de acero dirija sus púas de Europa hacia Rusia, y nosotros aquí seguiremos firmes en nuestro deber. No sé, no está claro a qué, porque yo diría que al servicio de sus propios ciudadanos, pero no. Según el ejemplo de Alemania con Pactas Partagen o Semersen, bueno, ahí no es exactamente así. El rostro de Semerz está dirigido hacia sus conciudadanos, pero en general hacia los alemanes. No soy yo quien debe juzgar, simplemente observo diferentes países, incluida España, de la cual soy ciudadano, y en España todo está perfectamente bien. Aquí, en la mayoría de los casos, están del lado de los españoles, con pocas excepciones, pero en otros países no está tan bien. Pero continuemos con Mader. Él declaró que el gobierno de Hungría no apoyará la propuesta de la Unión Europea de privar de protección temporal a los hombres ucranianos en edad de reclutamiento. También dijo que esto no impedirá que Hungría otorgue el estatus de refugiado a las personas de Zakarpatia que lo necesiten. Y luego también declara que en la Comisión Europea existe un punto de vista del que estoy hablando sobre el tema del futuro asilo temporal. Precisamente ese es el punto de vista que se está difundiendo, que la protección temporal en el futuro no debe otorgarse a quienes llegan de Ucrania. Aquí la ley por ahora no tiene efecto retroactivo, no hay marcha atrás. Y aquellos que ya están en Europa, esos ya están bajo protección temporal, pero los que lleguen después de una posible decisión, todavía posible, ya no la tendrán. Bueno, y además de Madera, aquí también empezaron a rebelarse ya no solo contra él, sino contra el propio Zelensky, pero ¿cómo rebelarse? Es decir, cuestionar si ustedes están en contra a todos nosotros, bueno, a las personas que sufrieron por las acciones de la UPA y todas esas formaciones nacionalistas durante la Gran Guerra Patria. Si ustedes nombran a sus unidades con los nombres de los héroes de esa misma UPA, entonces tal vez algo no está bien. En Ucrania, el primero en plantear esta cuestión fue el presidente de Polonia y le quitó a Zelensky la Orden del Águila Blanca, después de lo cual se armó un gran escándalo en Ucrania, gritos, chillidos, decían que nuestros enemigos atacaron a nuestra patria, aunque todo esto, como volvió a explicar el presidente de Polonia, está alrededor. Se basa únicamente en el concepto de seguridad nacional de Polonia.
Sí, hablando en términos simples, llaman a una brigada en Ucrania o a un regimiento, no importa qué formación, con el nombre del enemigo de Polonia, entonces no hay nada bueno en eso. Y de nuevo, no es nada personal. Si la persona que es responsable de todo esto no quiere entender a sus vecinos, pues naturalmente le quitan la condecoración. Así que ahora sí, todo tipo de apicultores, esos Poroshenko, empezaron a devolver urgentemente sus condecoraciones. Los asistentes menores del jefe de los barrenderos empezaron de repente a deshacerse de las condecoraciones polacas, aparentemente esperando que al final les toque algo. No les tocó nada, excepto el desprecio de la mayoría de los ucranianos o una total indiferencia. De nuevo, ahora se observa una situación similar en Polonia. El partido de coalición Checo Libertad y Democracia Directa quiere que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sea despojado de la más alta condecoración estatal checa, la Orden del León Blanco. Allá era el águila blanca y aquí es el león blanco. Un representante de esta facción declaró que esto debe suceder siguiendo el ejemplo de Polonia, donde el presidente del país, Karl Nawrocki, despojó a Zelensky de la Orden del Águila Blanca en respuesta a que él nombró a una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales en honor a los héroes de la UPA. Según el partido, esta Cámara de Diputados debe proponer al presidente checo que le retire la condecoración a Zelensky. Y por cierto, ahora, conociendo el estado de ánimo de ese mismo presidente, es muy posible que así suceda. Y los nacionalistas ucranianos tendrán otra razón para gritar de nuevo que pues carajo, no nos respetan allá, son nuestros enemigos. Así, con esos enemigos pronto no quedarán amigos, pero los tres bálticos, esos probablemente estarán hasta el final. En general, con Ucrania, hasta el momento en que el sol se apague. También gritarán que todos alrededor son enemigos y solo nosotros somos buenos, ¿y los demás? Por ejemplo, cuando en Mónaco hubo un atentado terrorista, como dicen, contra uno de los personajes de Ucrania, un multimillonario, donde por cierto su esposa resultó gravemente herida. Léanlo en internet. Si les interesa, primero que nada, los representantes de Mónaco se indignaron por lo que estaba pasando. Porque además en Francia también empezaron a preguntarse qué está pasando. ¿Por qué en un país pacífico están ocurriendo disputas entre los políticos de ese país? No en el país donde se encuentra el personaje cuya vida y salud fueron amenazadas. ¿Y qué está pasando y por qué sucede todo esto? Eso no debería pasar en un estado pacífico que sin duda es Mónaco. Ahí no hay ejército, es como en Suiza. En general ellos viven y todo está perfecto, no han tenido atentados. Este es de hecho el primer acto terrorista en la historia de Mónaco. Y hay una fuerte sospecha de que este empresario ucraniano afectado se metió en problemas con las autoridades. Ya no recuerdo exactamente qué fue lo que hizo. Bueno, en general eso es lo que leí. Y tanto en Francia como en Mónaco ya se están haciendo la pregunta. Así que, un momento, si aquí hay disputas entre algunas fuerzas políticas de Ucrania, tal vez deberían resolverlas en su propio país y no dentro de este país. Y no se puede decir que aquí no haya ni una pizca de verdad. Porque, bueno, aquí quieren sorprender a los ucranianos y al parecer empezar a quitarles las cuentas ucranianas a quienes las tenían o a quienes son ciudadanos de Ucrania. Ahora les van a quitar el dinero que ganaron en el extranjero. Vamos a ver qué está pasando en general. A partir del 1 de julio entran en vigor nuevas reglas. Ucrania pasa al estándar RS 2.0. Según el Ministerio de Finanzas, en el extranjero se informará a Ucrania sobre la existencia de cuentas de ucranianos y, en consecuencia, Ucrania debe informar a otros países sobre qué cuentas tienen sus ciudadanos o residentes. No se trata de lanzar un nuevo mecanismo de control, sino de ampliar la lista de instrumentos financieros y cuentas que están sujetos al intercambio internacional de datos. Y también sobre la adaptación de la legislación ucraniana al estándar actualizado de la organización KNB. ¿Qué nombres tan complicados? En resumen, todo se reduce a controlar más, a mayor escala, de manera más global. Personas que de alguna manera legal probablemente ganaron dinero y ese dinero lo mantienen en cuentas de bancos que por alguna razón todavía se consideran organizaciones confiables. Es como en South Park, ya les conté sobre esa escena del dibujo animado, cuando a Stan, que es un niño, el protagonista de South Park, la serie animada, su abuela le regaló $100. Él va al banco, se sienta frente al gerente, le da el dinero y le dice: quiero empezar a ahorrar, ábrame una cuenta. El gerente toma sus $100, hace algo en la computadora, revisa cosas y dice: bien, invertimos en todos los fondos internacionales, aquí hay un fideicomisos, aquí tenemos intereses compuestos, ¡puf! Y ya no hay nada y luego sigue trabajando. Y Stan pregunta: ¿cómo que no hay? ¿Qué no hay aquí? Él dice: bueno, tu dinero, el siguiente, tu dinero ya no está, eso es todo.
Así es más o menos como se aumenta la confiabilidad, negativamente solo las organizaciones bancarias. Ahora, en la medida de lo posible, todos deben usar efectivo y criptomonedas en todas partes, y no ese dinero electrónico que en cualquier momento el banco o Hacienda o algún político, como en Ucrania, puede decir que eres enemigo del Estado. Te bloquean la cuenta y adiós a tu dinero, no hay forma de recuperarlo. O te acusan de lavado de dinero o de cualquier otra cosa. Incluso yo tuve un caso en España hace varios años. Me preguntaron, ¿de dónde sacaste esos cientos de euros, algo así? Y yo les dije que no recordaba. Ese dinero estaba ahí desde hace mucho, desde 2014 creo, y ellos me dijeron esto. Bueno, en fin, lo vamos a poner en la lista negra, así que adiós, eso está bien. Devolvieron el dinero, pero algunas personas tienen retenidos ahí 40, 50, 100 mil euros, no como mis pocos cientos insignificantes. Así que todo esto es bastante sospechoso. En resumen, ¿qué cambia para nosotros a partir del 1 de julio? El cambio más significativo se refiere a los instrumentos financieros modernos. Primero, el dinero electrónico, de lo que ya hablé. Segundo, las monedas digitales de los bancos centrales. Y tercero, los activos virtuales también están incluidos. Y luego siguió la definición de las instituciones financieras, la especificación del procedimiento para determinar las cuentas sujetas a reporte y la recopilación de información. Es decir, van a recopilar la mayor cantidad de información posible y los siguientes datos serán los que se transmitirán. Si un ciudadano es residente fiscal de Ucrania y tiene una cuenta en una institución financiera de un país participante del CRS, entonces esto es lo que se transmitirá a las autoridades fiscales de Ucrania: los datos de identificación del titular de la cuenta, el país de residencia fiscal, el número de cuenta, los saldos en las cuentas, ciertos tipos de ingresos, en particular intereses y dividendos. Todo esto, por supuesto, se refiere principalmente a quienes son residentes fiscales de Ucrania, pero aquí puedo garantizar que Ucrania dirá que todos, absolutamente todos, son residentes fiscales del país. Incluso si has vivido 150 años en el extranjero, bueno, simplemente porque se necesita mucho el dinero. Aquí, de nuevo, inmediatamente me viene a la mente el chiste sobre cómo un hombre fue al mercado a comprar un gallo, bueno, una gallina, como quieran, para hacer sopa. Y pregunta, allá cuestan como 100, bueno, digamos, no sé, grivnas cuestan como 100 o 150, pero aquí el hombre dice 3,000. Él dice, ¿por qué tan caro? Pues porque necesito mucho el dinero. ¿Y él vendía sus animales por ese tipo de dinero? Eso es lo mismo en Ucrania. Hacen alguna ley que dice que todos los ciudadanos de Ucrania que siguen siendo ciudadanos deben algo allá. Y es precisamente por eso que son residentes fiscales del país. Bueno, y como suele pasar en el país, si tienes un centro de intereses, como le llaman, casa, familia o algo más, entonces ya eres residente fiscal. No siempre. Pero sin embargo, en Ucrania dirán, estamos en guerra, todos los ciudadanos deben participar en la guerra, entonces eso significa que el centro de intereses es Ucrania. Y eso significa que todos ustedes son residentes fiscales, así que paguen impuestos, no descarto esa posibilidad. Recuerden mis palabras, esto no es del todo una broma, de verdad lo pienso. Pueden hacer algo así, aunque está claro que pocos van a pagar. Pero de todos modos, todo esto no huele muy bien, como prácticamente todo lo que ha salido en los últimos años bajo la firma de ciertos poderosos personajes. Así están las cosas. Bueno, y vamos a ver a estos poderosos líderes, porque bueno, ¿cómo podríamos estar sin ellos? Es imposible. Cada día se les ocurren nuevas ideas, o nos las proponen a nosotros, si es que alguien los invita, por supuesto. Ilinsky. Bueno, entonces... Escuchemos. A los payasos. Le pido al camarada. Y ahora estos personajes que siempre están listos para contar algo nos mostrarán su intelecto. Por ejemplo, hay un personaje así, se llama Varna. Ese tipo siempre está sentado con una camiseta descolorida en algún auto con insignias. De todos, creo yo, absolutamente... de las unidades militares de Ucrania. Y mientras más pasa el tiempo, más tiene. Al parecer, él cree que mientras más insignias se ponga, más le van a creer que estuvo en la guerra. Pero arriba está sentado el joven Lenin, que gracias a Dios volvió a su forma habitual, dejó de hacerse pasar por el joven Elton John y ya, por fin lo reconocemos. Bueno, el peinado todavía no es el correcto, pero ya vi un video donde todo está bien porque ya me estaba preocupando, pero vamos a escuchar a Varna. Varna, solo tenemos una oportunidad de sobrevivir si hay todos los recursos para apoyar a las fuerzas militares de Ucrania. Por ejemplo, el recurso de Varna y el recurso del automóvil de Varna. Si esos recursos se dirigieran al apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo a muchos otros, eso sería un giro. La victoria llegaría hasta Sajalín. A Varna M hay que escucharlo con lentes. Ellos protegen sus capacidades del tipo de radiación que atraviesa la mente y los huesos de su propia potencia que ahora impregna todo el país.
o para el frente, cada ciudadano de Ucrania solo puede trabajar en estas dos direcciones. O pelea en el frente o trabaja para el frente. No puede haber otra opción para nosotros. Todos simplemente deben entenderlo. Entiendo, pero ¿Varna disfruta recibir el salario de diputado? ¿Eso se considera estar en el frente o trabajando en interés del frente? Ayudemos al autor, que no es especialista en finanzas, a entenderlo. ¿Y qué pasa si el diputadillo recibe ingresos laborales mientras está sentado en el coche y hablando ahí por hablar? ¿Él trabaja en el frente, por así decirlo, o trabaja en interés del frente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden decir al respecto? Escriban en los comentarios. Y por fin les voy a mostrar, digamos, a Doboliña, el joven Lenin, que ya volvió completamente a su propia imagen, así que ya pueden dejar de preocuparse. Él está dormido, sentado en su saco de traje, revisando cuestiones sumamente importantes. En resumen, todo está perfecto. A la izquierda está el comisario Petrov, a la derecha hay un tipo medio dormido que parece que lo despertaron de repente y le dijeron: ándale, párate detrás del tipo y habla. Por cierto, es algún tipo de mapa, no me sorprendería si es un mapa político todavía de la URSS, pero vamos a ver. Automatizar, digamos así. El empeoramiento de la vida para aquellos que alegremente levantan la mano, se niegan a decir sí. Ya se han inclinado tanto que ya es imposible. Bueno, ¿quién alegremente desde el 22 evita levantar la mano? Los ucranianos. Bueno, probablemente sea porque, ustedes con esas cosas suyas. Él mismo además está sentado en una silla gamer, no lleva uniforme militar, por supuesto, no es un búnker. Y cuenta con energía, cómo hay que arruinarle la vida a otras personas. Esto es, simplemente incomprensible hasta qué bajeza pueden caer algunas personas. Y en ese momento, en Beludrelidin creo que está pensando en Krupskaya, y el hombre a la derecha es una serpiente y Prisivov. Llegadas, y así sucesivamente. Y el Estado tiene muchas cosas importantes, ¿no? Como hacer la vida de estas personas, pero de una manera tan arbitraria. ¿Querrá el Estado hacer esto? Esa es la cuestión. Pues sí, así están las cosas con nosotros. Esas son las noticias de hoy. ¿Y qué? Les deseo que ese poderío no los atraviese al final, sino que puedan salvarse con los medios que tengan a la mano. Que tengan un buen día o una buena noche. Adiós a todos. La pregunta era sobre ayudar con la reconstrucción después de la guerra y que Rusia quiere ayudar. ¿Tienen que darnos dinero? Pueden darnos dinero. Dinero para esto, y reconstruiremos todo lo que necesitemos reconstruir, y nosotros decidiremos qué hacer.